tal? Nuevamente, amigos de todo el país, les habla el licenciado Gabriel Díaz y en este video vamos a explicar la fundamentación jurídica y matemática de la UMA. Es muy importante saber qué avances ha habido acerca de lo que es la aplicación de la UMA en las pensiones del ISSSTE décimo transitorio. Bien, a continuación es importante remontarnos un poco hacia atrás en una reforma que hubo, y aquí este documento que les estamos presentando es emitido por la Suprema Corte, donde dice que el texto del párrafo tercero del artículo 57 de la ley del ISSSTE dice lo siguiente, que estuvo vigente a partir del 5 de enero y dicho mes y año de 1993 y hasta el 31 de diciembre del 2001, disponía que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal. Recordemos que ahora Ciudad de México. Bien, en esta situación, pues estamos demostrándoles jurídicamente que no nada más las pensiones que son tope salarial son las que están afectadas por la UMA. En este sentido, todas las pensiones que se dieron del 2001 hacia atrás, siendo tope o no tope, les está afectando la UMA porque deben de ser aumentadas conforme al salario mínimo general actual a la Ciudad de México. Bien, también nos dice que de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el instituto. Nuevamente aquí se está haciendo énfasis que son de todas las pensiones, todo el cúmulo de pensiones se debe de dar a partir del incremento al salario mínimo. Bien, aquí presentamos una tabla, esto es un tabulador, una pequeña línea del tiempo en donde debemos ubicarnos cómo debe de incrementar la pensión del ISSSTE. Si yo me jubilé o me pensioné antes del 4 de enero de 1993, mi pensión debe ser en aumento conforme a la plaza que yo dejé en activo. Si yo me jubilé entre el 5 de enero del 93 al 31 de diciembre del 2001, haciendo referencia al documento anterior, el aumento debe de ser conforme al salario mínimo. Bien, si yo me jubilé del 1 de enero del 2002 a la fecha, estamos en el 2020, el aumento debe de ser conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor o bien conforme a la plaza, según mejor le convenga al trabajador. Bien, primer documento emitido por la Suprema Corte en cuestión de la UMA, es una tesis publicada el viernes 17 de mayo del 2019 y dice lo siguiente, como título está que la UMA es inaplicable en materia de seguridad social y para el cálculo del incremento de las pensiones otorgadas. Pues nuevamente aquí no estamos hablando de ciertas pensiones nada más, la Suprema Corte se dirige hacia todas las pensiones que se están dando. Bien, entre otras cosas del texto, pues dice que la UMA es inaplicable, que no se debe de tomar en cuenta como referencia para incremento a las pensiones, no habla únicamente del tope salarial, sino que deja abierto a todas las pensiones que existen en el ISSSTE, décimo transitorio. Bien, una segunda documento que salió por parte de la Suprema Corte es la jurisprudencia publicada en el mes de septiembre del 2019, que a continuación vuelve a realzar la parte de que no nada más son las topes salarial las que están afectadas. En este sentido, la UMA no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. Quiere decir que la Suprema Corte, en pocas palabras, nos está diciendo que todas las pensiones que se dan por parte del ISSSTE, siendo trabajador del Estado, pues obviamente tienen su naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. Así sea desde un intendente hasta un supervisor o jefe de área, pues todo está regido por el salario mínimo cuando ustedes eran o son activos. En este sentido, lo subrayado dice, en esa virtud, como la pensión de retiro de todos los trabajadores es una prestación de seguridad social con fondo constituido durante la vida laboral mediante aportaciones del salario percibido, mismo que es incrementado y calculado en veces salario mínimo en activo, topadas a la cantidad máxima de 10 veces el salario mínimo, ¿sí? Es claro que esa prestación es laboral, siendo así, consecuentemente lo relativo a su monto
a su actualización, a su pago o limitante máximo debe aplicarse el salario, ¿sí? De lo contrario, pues estaría afectando de manera jurídica al trabajador, en este caso ya jubilado o pensionado, en sentido de derecho adquirido. Bien, si se fijan, aquí nos está comentando 4 situaciones. Una es el monto, ¿sí? La otra es la actualización, quiere decir que cada 1 de febrero de cada año a ustedes les actualizan su monto de pensiones, ¿sí? Nuevamente, no solamente habla del tope, sino de todas las pensiones. Pago o limitante máximo, aquí es donde habla del tope, ¿sí? Debe aplicarse el salario. Pues bien, ya que de atender para esos aspectos a la UMA como incremento, se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, en este caso la pensión, distinta al salario y ajeno a la pensión, ¿sí? Lo cual jurídicamente no es permisible. Pues bien, la Suprema Corte nos dice que en esta jurisprudencia nos comenta que no nada más las topes salarial son las afectadas, sino todas las pensiones que se dan a raíz de que cuando eran activos, pues sus aportaciones eran en salarios mínimos. Bien, a continuación, la última situación de la Suprema Corte ante lo que está sucediendo con las pensiones en la UMA, pues fue el 22 de abril del 2020. Resulta que el ISSSTE mete una contradicción de tesis que es con el numeral 540-2019, ustedes la pueden revisar en el Diario Oficial de la Federación, y la Suprema Corte toma por parte del ministro Lainez Potisek, ¿sí? Toman este caso y lo dejan sin materia, como a continuación se muestra evidentemente en una transmisión remota por parte de la segunda sala. Pues bien, en este caso, la secretaria de Acuerdos, que fue la que habló, deja sin materia la contradicción de tesis que presenta el ISSSTE en contra de todos ustedes para que se les siga aplicando la UMA. Esto quiere decir que la Suprema Corte dio nuevamente el fallo a favor de todos ustedes, dejando sin materia esta contradicción. Sin materia quiere decir que pues no hay fundamentación jurídica para poder revertir que se les siga aplicando la UMA. Bien, a continuación estaremos por ahí presentando, ¿sí?, la explicación matemática de cómo es que están incrementando las pensiones, las que son tope salarial y las que no son tope salarial. Pues bien, en el año 2019, ¿sí?, del 2019 al 2020 hubo un incremento en el tope salarial del 2.83% referido a UMAS, siendo que en salarios mínimos, como ya vimos, todas las evidencias jurídicas que están a su favor, debe de ser del 20.003% para los que son tope salarial. Pues bien, las que no son tope salarial aplica definitivamente la misma situación, ya que en el 2019 las que no son tope salarial incrementan un 2.83%, siendo así, y esto de que la Suprema Corte ya dio el fallo definitivo para todo el beneficiario siendo jubilado o pensionado del ISSSTE, tope o no tope, en salarios mínimos las pensiones no tope también deben incrementar en un valor del 20.003%. Aquí como último dato, anterior al salario mínimo, anterior del año 2016, el salario mínimo incrementaba conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, como bien lo indica el artículo 57 del ISSSTE, que las pensiones incrementan conforme incremente este índice. Resulta que a partir del 2016, 2017 en adelante, el factor que se utiliza o que afecta el incremento a la inflación es la UMA. Entonces, por consecuencia, si el artículo 57 marca que se debe de incrementar conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿sí?, no habla de que se debe de utilizar otro factor ajeno al salario mínimo. Entonces, les vuelvo a reiterar, para aquellas personas que han visto videos de otros abogados,
pues les anunciamos aquí en Grupo Guadiana que sostenemos con la fundamentación jurídica que les acabamos de enseñar y esta explicación simple matemática que las pensiones no tope salarial también están siendo afectadas por la UMA. Pues bien, les dejamos a continuación nuestros contactos, ya teléfono, WhatsApp, correo electrónico, estamos a sus órdenes en estos tres contactos, ¿sí? Para que ustedes nos puedan mandar sus dudas, sus casos. Actualmente pues estamos con presencia en ya 11 estados del país y pues contamos ya con una experiencia amplia en el tema de las pensiones. Entonces, quedamos a sus órdenes, no solamente yo, todo mi equipo de trabajo de Grupo Guadiana, que ya posteriormente por ahí nos presentaremos, para cualquier duda o situación que ustedes quieran saber, les estamos para servirles.